Muy buenos días amigos y amigas que siguen las transmisiones de TV Legislativa. Les damos la más cordial bienvenida al trabajo legislativo de este martes 30 de junio, el último día del mes de junio, y hemos invitado acá en nuestro set de entrevistas al señor presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado Eduardo Cruzan Smith, con quien vamos a conversar un poco sobre el accionar de estos 2 meses de ejercicio de la presidencia del diputado. Recordemos que fue electo el pasado 1 de mayo en el Auditorio Nacional del Museo de los Niños. Todo el mes de junio ya ha ejercido también como presidente de este primer poder de la República, y pues vamos a conversar un poco sobre sus impresiones y el trabajo desarrollado en estos 2 meses, más sus expectativas de lo que queda de su presidencia. Diputado, muy buenos días. Muchísimas gracias, presidente, por acompañarnos. Muy buenos días y un gusto compartir con ustedes en esta hermosa mañana. Diputado, como señalábamos, este es entonces su segundo mes como presidente de la Asamblea Legislativa. Hoy termina el mes de junio. ¿Qué balance hace usted del trabajo desarrollado durante estos 2 meses ejerciendo la presidencia del primer poder de la República? Bueno, en primer lugar debo decir que me ha tocado presidir el Congreso de la República en un periodo muy, pero muy complicado por la situación de la pandemia que afecta al mundo y del que Costa Rica, por supuesto, no se puede sustraer. De manera que por la situación sanitaria que estamos pasando ha sido muy, muy complicado. Aunado a eso, la situación fiscal que atraviesa el país, que es muy, muy delicado. Hemos estado en una situación muy, muy complicada. Sin embargo, en medio de estas complicaciones, hemos podido conducir al Congreso, yo diría, hacia una nueva normalidad, y creo que hemos podido, dentro de esa nueva normalidad, hacer que la Asamblea Legislativa vuelva a funcionar como funcionaba antes de la pandemia, eh, eh, con algunas limitaciones, pero funcionando. Y a lo que me refiero es que en los inicios del COVID nos vimos obligados a tener que abandonar la sede de esta Asamblea Legislativa e irnos al Museo de los Niños. Eso hizo que se implementara otra metodología de trabajo, las famosas mesas de trabajo y los trámites excepcionales de dispensa de muchos proyectos, porque las comisiones habían dejado de funcionar. Y en realidad las comisiones es donde se maduran los proyectos de ley para que puedan llegar al plenario, y habían dejado de funcionar. Al regresar a la sede oficial del plenario, aquí donde estamos, tuvimos que correr y hacer algunas modificaciones del pleno, procurando lograr un distanciamiento adecuado de al menos 1,80 m. Entonces tuvimos que abocarnos a hacer un trabajo con las curules, distanciándolos adecuadamente, para lo cual nos permitió obtener la autorización de las autoridades sanitarias para poder seguir sesionando en el plenario como lo hemos venido haciendo hasta hoy. Tuvimos también que tomar algunas medidas en cuanto a las comisiones, convertir este salón de expresidentes de la Asamblea Legislativa para que funcione como comisión, tomar algunas otras áreas amplias de la Asamblea Legislativa para que funcionen las comisiones más grandes, como la Comisión de Asuntos Hacendarios, que tiene 11 miembros, y que funcionen esas otras comisiones grandes, de manera que tuvimos que acondicionar otros espacios, y hoy en día
tenemos funcionando, yo diría que la mayoría de las comisiones casi de manera normal en la Asamblea Legislativa, de manera que los proyectos están siendo discutidos en comisión y están avanzando en comisión. Eso va a permitir que pueda llegar al Pleno los proyectos ya maduros, de manera que ha sido una tarea dura, difícil, pero lo hemos logrado y yo diría que dentro de esa nueva normalidad la Asamblea está funcionando. También hemos tenido que tomar medidas muy serias en cuanto a la restricción del ingreso a la Asamblea Legislativa, en cuanto al uso de la mascarilla, del cubrebocas, del implementar, ver que se implementen todas las medidas de lavado de mano, de uso del alcohol en gel y en fin, todas las medidas que nos ha impuesto el protocolo sanitario lo hemos tenido que implementar y creo que nos ha funcionado porque hasta el día de hoy los diputados y las diputadas, ninguno se ha visto expuesto a ningún contagio, ni siquiera nadie del personal administrativo de la Asamblea Legislativa, de manera que eso habla bien del manejo sanitario que se ha tenido durante estos 2 meses y la Asamblea Legislativa sigue funcionando y las comisiones siguen dictaminando proyectos y hay una gran cantidad de proyectos maduros para entrar al plenario para ser conocidos, de manera que me parece que el éxito de estos primeros 2 meses ha sido poder regresar a esa nueva o relativa normalidad de funcionamiento de la Asamblea Legislativa. Precisamente, presidente, también como usted lo señalaba, de esa vuelta a una normalidad relativa, se han estado conformando nuevas comisiones de trabajo también para poder seguir avanzando con diferentes temas, haciendo frente a la crisis también del COVID-19, una para ver el tema del fortalecimiento y las finanzas de la Caja Costarricense del Seguro Social, otra para ver una reforma al Estado, una para ver un tema de reactivación económica también, y se ha conformado el día de ayer una comisión de la que usted forma parte para analizar el tema de las votaciones secretas o de permitir una mayor transparencia a la hora de elegir magistrados y otros cargos de elección que se hacen desde acá, desde la Asamblea Legislativa. Igual también se recibió el apoyo de la Sala Constitucional a una modificación para permitir las sesiones virtuales del Pleno de la Asamblea Legislativa para que en una eventualidad ustedes puedan sesionar de forma virtual. Esas son parte de los avances también que se están haciendo durante este trabajo en estos 2 meses de su gestión. Sí, definitivamente, bueno, la conformación de esas 3 comisiones que usted menciona, la de reforma del Estado, la de reactivación económica y la de fortalecimiento de la Caja Costarricense del Seguro Social, fueron parte del acuerdo fraccionario del 1 de mayo, de manera que estaba plasmado en un documento que suscribimos los participantes de ese acuerdo, de manera que había que darle cumplimiento y pudimos integrar e instalar las comisiones y esas comisiones empezarán a trabajar en los próximos días y esperamos que puedan sacar adelante su cometido. De manera que, vea, yo diría que fue bastante complicado porque hubieron algunos sectores que no querían que la Asamblea Legislativa volviera a su sede original, abogaban por que sesionáramos en otros lugares. Sin embargo, nosotros siempre consideramos que el mejor lugar para sesionar es el plenario que tenemos. ¿Por qué? Porque
es la sede donde los diputados y las diputadas tienen todos sus equipos de trabajo, tienen toda la logística, todo el apoyo que requieren para hacer su trabajo. Cuando estábamos sesionando en otros lugares, pues los diputados no tienen computadora, no tienen oficina, no tienen personal y la verdad es que no estaban trabajando con las comodidades que requieren el trabajo para poder producir, digamos, dictaminar las leyes dentro de las comisiones. Entonces, pese a las resistencias y pese a las críticas, nosotros siempre el directorio sostuvo la posición de permanecer aquí en nuestra sede y gracias a Dios nos ha ido bastante bien, no hemos tenido ningún contagiado y esperamos no tenerlo. ¿Y por qué hicimos el esfuerzo para volver acá? Porque el tema del COVID-19 o el coronavirus no es un asunto que va a cesar en 2 o 3 meses. No sabemos cuándo va a llegar a su final esto, cuándo va a salir las vacunas y cuándo vamos a volver a la normalidad que teníamos antes de no tener que utilizar toda esta serie de medidas de protección que hoy vivimos. Y entonces tenemos que aprender a convivir con este virus y a convivir en estas circunstancias y tomando las medidas necesarias para esa convivencia. Y creo que incluso le voy a decir lo siguiente, el nuevo edificio y el plenario del nuevo edificio no tiene el distanciamiento que hoy tenemos en este plenario. Tenemos un distanciamiento de 1,80 m aquí. En el nuevo plenario tendremos un distanciamiento entre la cabeza de un diputado y el otro diputado o diputada, va a ser de 90 centímetros. De manera que vamos a estar aún más pegados, ciertamente con un vidrio divisorio, pero la fluidez del aire, la circulación del aire, vamos a estar más pegados ahí. ¿Se están tomando entonces las medidas sanitarias para hacer frente a esta nueva normalidad en el nuevo edificio legislativo con este tipo de disposiciones? ¿Y para cuándo se estaría pensando hacer el traslado? Bueno, en principio nos hablaron de la entrega del edificio para el 11 de agosto, pero en días recientes me han dicho que vamos a tener o podríamos tener algún atraso de un par de semanas, de manera que yo esperaría que estemos ocupando el edificio a finales de septiembre, principios de octubre, basado en lo que me han dicho. Y repito, en el nuevo edificio no tenemos el distanciamiento que tenemos en este plenario, de manera que vamos a tener que aprender a convivir con esa situación. Presidente, en estos 2 meses de su ejercicio, ¿cómo ha sido la relación con el Poder Ejecutivo y con el Ministro de la Presidencia de cara a ese trabajo de acompañamiento o de relación mutua a la hora del avance de los proyectos de ley? ¿Cómo lo valora usted? Bueno, yo diría que la relación con el señor Presidente de la República ha sido buena. Hemos tenido varias reuniones con el señor Presidente de la República haciéndonos ver las necesidades que tiene el Poder Ejecutivo de mantener una muy buena relación con la Asamblea Legislativa, con el interés de
de sacar adelante algunos proyectos del interés del Ejecutivo y considerando que la situación que atraviesa el país, necesitamos que haya una perfecta coordinación, yo diría, entre todos los poderes de la República para poder sacar esto adelante. Y en cuanto a la relación con el señor ministro de la Presidencia, yo diría que un día después de que yo fui electo presidente de este Congreso, el señor ministro me pidió una reunión, pudimos reunirnos ahí en el Castillo Azul y fue una primera reunión de conocernos, de ponernos a las órdenes el uno con el otro, y después de eso hemos sostenido muchas reuniones con el señor ministro de la Presidencia, coordinando acciones. Me parece que el ministro ha estado en la Asamblea Legislativa en muchas oportunidades, en la Comisión de Asuntos Hacendarios, reunido con las diferentes fracciones de la Asamblea Legislativa, de manera que creo que no podemos hablar de falta de una, por lo menos de relación con el Ejecutivo. Presidente, antes de finalizar la entrevista, obviamente tenemos que hablar del tema del proyecto, el avance del proyecto del régimen obligatorio de pensiones, una propuesta de iniciativa suya con otros legisladores y que ya recibió el aval de la Comisión de Asuntos Hacendarios para entrar al plenario legislativo con algunas modificaciones y acuerdos con el Banco Central de Costa Rica y con la Superintendencia de Pensiones. Hay alguna gente que ha señalado en las últimas horas el tema de que se estaría perjudicando el FCL, el Fondo de Capitalización Laboral, y que se estaría disminuyendo esos recursos. Tal vez si hablamos un poco de ese tema. Eso es absolutamente falso. La gente que ha dicho eso, me parece que están totalmente desinformados. Me parece que no han conocido a profundidad el texto dictaminado, porque no se toca el 1.5% que corresponde al Fondo de Capitalización Laboral. Lo que sucede es lo siguiente: a partir del año 2000, en que entró en vigencia la Ley de Protección al Trabajador, y que se destina un 3% a distribuirse entre un 1.5% para el ROP y un 1.5% para el Fondo de Capitalización Laboral. Esos dineros se canalizaban a través del Banco Popular y llegaban al Banco Popular, y el Banco Popular los distribuía 1,5 para el Fondo de Capitalización y 1,5 para el ROP. Las platas del ROP muchas veces duraban hasta 22 meses, lo que llaman de paseo en el Banco Popular, para llegar a las cuentas individuales de cada pensionado. Eso hacía que el Banco Popular utilizaba esos recursos y ganaba mucha plata con los intereses que producen estos recursos, en detrimento de los jubilados. ¿Por qué en detrimento de los jubilados? Porque los jubilados, esos recursos llegaban 18, 22 meses después y no devengaban ningún interés. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Eliminar el paseo, que en vez de que esas platas entren por el Banco Popular para llegar a la cuenta individual de cada trabajador, lo que se hizo fue que entren directamente a la cuenta del trabajador. Entonces, no se está haciendo ninguna disminución, lo único que se está haciendo es yéndose por una vía directa. Más bien, esto beneficia a los pensionados, porque esos 2 años que tenían en espera para que llegaran esos recursos a su cuenta van a llegar de manera inmediata y van a empezar a tener rendimientos sobre esos recursos inmediatamente. De manera que no es
no es cierto, y a mí me duele que algún diputado o algunos diputados hayan salido inclusive en algún medio de prensa diciendo que se disminuyó a la mitad el fondo de capitalización laboral. Eso lo que demuestra es un desconocimiento total y absoluto de parte de esos diputados que hicieron esas manifestaciones, que yo diría que uno debe tener el cuidado que antes de emitir algunas opiniones, por lo menos tener la información veraz y correcta. Le agradecemos al señor presidente de la Asamblea Legislativa que nos haya acompañado en TV Legislativa. Por asuntos de agenda, el señor presidente ya deberá ingresar al plenario legislativo, que en pocos minutos inicia la sesión del día de hoy. Le agradecemos. Vamos ya con tomas del plenario. En pocos minutos inicia la sesión.